Doctora, usted dice que es un problema cultural. Yo me recuerdo, yo por poco no me gradúo. Ya le hago el cuento a ustedes al final. Y era precisamente buscando unas córneas que nosotros estábamos. Pero es que es un problema cultural o es que no se ha abordado bien desde el punto de vista de una política pública que contribuya a que la gente se concientice de esto. ¿Usted qué entiende? ¿Qué puede opinar en Que este sí se sentido? ha abordado el tema, sin embargo entiendo que es algo que tiene que ser a nivel del gobierno. El gobierno que ponga un proyecto de ley que toda persona que fallezca en su cédula diga es donador, no es donador. Eso es lo que yo entiendo que debe Pero así pasar. se ha hecho en otros países. Así se ha hecho en otros países y así ha funcionado en otros países, como en Colombia, como en España. Por eso todo el mundo es donante. España, por ejemplo, Ujú. España es sin lugar a duda el país del mundo que más trasplanta de todo. Eso es Ujú. verdad. Y es porque, no porque lo tenga necesariamente en la legislación, es que al niño se le enseña desde la escuela Ujú. que donar es un acto De amor. humano, un acto de amor, un acto de solidaridad, que ya no vas a necesitar tus órganos, que nosotros, por ejemplo, los cristianos, no estamos pensando en que este cuerpo va a volver, ¿ah? Ujú. Este cuerpo se va a destruir, a, se va a la putrefacción y nosotros tenemos la oportunidad de darle vida, de darle visión a la gente que recibe una, y además podemos seguir viviendo a través de esos órganos. Ah, y Pero hay gente que le precisamente, gusta, hay gente doctora, que le gusta, Claro. anclado escúchame, en... Roberto, hay gente que le gusta la idea de trascender y de la eterna, de vivir Quedarse, eternamente, pues a través quedarse. de sus órganos, entonces. Ajá. Precisamente anclado en lo que dice Amaury, por eso le hice la pregunta, porque yo entiendo que si al gobierno, por ejemplo, se le ocurre, Claro. vamos a hacer un proyecto de ley y para la semana que viene está ese proyecto de ley, Exacto. sería una imposición, o sea, violando el derecho que tiene la persona a su cuerpo, a su cosa, pero si se hace unas políticas que vayan precisamente desde que se nace de la infancia, Ujú. estableciendo conciencia sobre esto, sí se pudiera lograr como en otros países de manera espontánea. Claro, si hay concientización desde pequeñitos y ya al momento de sacar la cédula, en la misma cédula que diga es donante, no es donante, pero si creamos antes la conciencia, ¿quién va a decir que no? Nadie, porque en realidad con todos esos órganos y tejidos no se hace nada. Claro. Entonces podemos brindar a otras personas la posibilidad de ver, de vivir, donación de hígado, pulmón, de tejido óseo, de córneas, de todo. Vamos a seguir escuchando, doctora, las inquietudes de la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, escúchame que llame de nuevo. Tú sabes, lamentablemente, ¿por qué sucede esto? Porque hemos creado una cultura que si me dan dinero yo te doy sangre, si me da dinero yo doy. El día que ofrezcan dinero por los órganos, tú verás que a las personas se les desborda el banco de donaciones. Bueno, una opinión muy particular. Doctora, de las afecciones, ya usted ha mencionado algunas de las patologías que afectan la córnea. ¿Cuáles otras complicaciones puede presentar un paciente en esta parte del ojo? Puede presentar úlceras. Úlceras son infecciones severas. Ya esto no es tan frecuente. Es frecuente en los pacientes usuarios de lentes de contacto, pero que no tienen un adecuado manejo de los mismos, que duermen con ellos, que se bañan en piscinas, en playas, que no los cambian en el periodo que dice el proveedor del lente de contacto que debe ser cambiado. Otra enfermedad que puede afectar son por virus, por bacterias, puede haber queratitis. A veces cuando hay conjuntivitis, además de la conjuntivitis, si es por un virus muy frecuente como el adenovirus, también se puede afectar la córnea, lo que va a hacer que la visión se vea disminuida y degeneraciones, distrofias, eh, traumas. Entonces, ¿cómo diagnostica el especialista que hay una afección en la córnea? ¿Cuál es el examen que se realiza a este paciente que va con molestia o con problemas de visión? Y entonces el especialista dice, bueno, vamos a sospechar de que algo está pasando con la córnea. ¿Cómo se diagnostica? Examinando la estructura como tal, examinando la córnea a través de la lámpara de hendidura.
que es el equipo que utilizamos cuando usted va al oftalmólogo, donde apoya la barbilla. Cuando uno ve la estructura puede darse cuenta si hay algún tipo de enfermedad que le está afectando. También la calidad visual se puede estar afectada. Es el conjunto de varios signos que nos alertan hacia una enfermedad particular. Por Doctora. ejemplo, un paciente, ya que me preguntaste Sí. de signos y síntomas, Exacto. un paciente que esté entre los 10 y 20, 25 años, que tenga que estar cambiando de lente constantemente menos de un año, que tenga miopía y astigmatismo alto, probablemente ese paciente puede tener queratocono. Si el astigmatismo es muy alto, uno lo tiene que sospechar Ya. y hacer estudios más profundos. Si cuando uno examina al paciente no ven nada que le llame la atención, pero tiene un astigmatismo por encima de menos 1,50 y se tiene que estar cambiando los lentes menos de 3 meses. Entonces, eso porque la córnea se va deformando. Entonces, en los estadios iniciales, uno si no hace un pentacam, no se va a dar cuenta que el paciente tiene ¿Quién, queratocono. doctora? Un pentacam, un mapa de la córnea, una topografía corneal. ¿Y eso lo hacen ustedes? Sí. Bueno. Doctora, yo veo que usted habla de trasplante de córnea con mucha facilidad. Sin embargo, cada vez que escucho de trasplante de otros órganos, hay miles de problemas por los rechazos, miles de estudios que hay que hacer y cosas. Y yo puedo hacer un trasplante de córnea. Eso es como sacarle la córnea a uno, cogerla del otro y ponérsela ahí arriba. Así Es es. tan fácil. Cuando la córnea ha perdido su transparencia, la córnea debe ser totalmente transparente. Para que sea transparente no debe tener ni un solo vaso sanguíneo. Entonces, cuando la córnea pierde la transparencia, hay que sustituirla por un tejido corneal transparente para que el paciente pueda volver a ver. No tiene tan alta tasa de rechazo como usted dice que otro órgano sí. ¿Por qué? Porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces, por esa característica, la tasa de rechazo es baja. Y depende de lo que motivó al trasplante. Si es un paciente con queratocono, un paciente que tuvo un traumatismo que hubo que suturar y dejó una cicatriz. Si es un paciente que tiene la periferia de la córnea transparente, la probabilidad de rechazo es más baja. Ahora, si es un paciente que tuvo una infección severa, que tuvo una úlcera corneal severa y que la forma de que se curara es que el mismo ojo de la parte de la periferia lleva vasos sanguíneos a donde está el defecto. Si está muy vascularizada, o sea, si tiene mucha sangre, si tiene muchos vasos sanguíneos, la probabilidad de que haga un rechazo corneal va a ser más alta. Doctora, ¿existen factores que pueden predisponer a un paciente que tenga afecciones en la córnea? Sí. Pacientes con enfermedades reumatológicas, con enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoidea, pacientes que tengan síndrome de Sjögren, pacientes que tengan cualquier tipo de vasculitis, tienen predisposición a sufrir de enfermedades de la córnea. Pacientes con hepatitis C, sí. Bien. ¿Puede desprenderse la córnea? No, la córnea no se Normalmente desprende. no se desprende. Lo Una que se trompada, desprende, por ejemplo, no, lo que se desprende. puede desprender es la retina. La córnea se puede lisar, o sea, se puede desbaratar cuando hay una infección muy, muy severa. Eso se llama queratolisis. Ajá. Entonces, Cuando hay una úlcera secundaria a un hongo muy agresivo o una bacteria muy agresiva, sí se puede lisar, pero no desprenderse. En ese caso, uno puede hacer una queratoplastia, o sea, poner un tejido corneal con fines tectónicos, con fines de que el ojo se salve. Y después que supera la infección, entonces uno hace un trasplante. Bien, doctora, hoy hemos estado conversando con la doctora Claridania García, hablamos sobre las enfermedades de la córnea. Queremos recordarle que usted puede encontrarla en el Centro Médico de Otorrinolaringología y también en Sendoe, y para sus citas usted puede llamar al 809-688-1764, además que puede encontrarla en Instagram como Oftalmología RD. Por allí usted puede recibir toda la orientación que necesita para cuidar de sus ojos. Doctora, entonces usted mencionaba el tema, por ejemplo, de que no es correcto estrujarse el ojo, frotarse el ojo, que no es correcto soplar el ojo. ¿Qué medidas debo yo tomar para cuidar de mi córnea y no presentar todas estas complicaciones que usted ha detallado en el programa el día de hoy? Acudir periódicamente a sus chequeos oftalmológicos, por lo menos una vez al año.
Y si usted le cayó alguna partícula, simplemente irrigar con abundante agua. Si no tiene agua a mano, puede ser con una lágrima artificial, pero si le cayó alguna partícula, nunca estrujarse. Eso hace mucho daño. De hecho, si hay alguna partícula que está incrustada en la córnea y usted se frota, puede hacer que se quede más profunda. Que se clave más. Ajá, para que la gente lo entienda. Exacto. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Hoy hablamos con la doctora Claridania García, oftalmóloga. Adelante. Sí, buenos días. Sí, quisiera preguntar a la doctora, ¿es cierto que ya están haciendo trasplante de ojo? Trasplante de ojo. No, eso no es cierto. Se hace trasplante de córnea, trasplante de células limbales, y de hecho a nivel de córnea se hace trasplantes endoteliales, que es de la capa más interna del ojo, de la córnea, trasplantes lamelares, o sea, cogiendo la capa que uno necesite, sí se puede hacer, pero trasplante de ojo no. Doctora, la cirugía del ojo, la verdad que el hombre es un atrevido, el ser humano es un atrevido. El ser humano se embarca en proyectos que son desafiantes, y la cirugía ocular entiendo que es muy desafiante. ¿Cuántos años se requieren para tener un oftalmólogo de frente? Porque para nosotros es muy bonito ahora venir, ponerle un micrófono y hablar y sacar toda la información que tiene un profesional de este. Pero ¿qué tiempo, doctora, se requiere? Bueno, primero hay que ser médico, que de acuerdo a la escuela donde acudamos puede ser 5 o 6 años. Después hay que hacer... Doctor. O 7. O 8 cuando yo me gradué. El tuyo 8, 9. Sí. Entonces, luego, 5 a 6 es lo típico, ¿no? Sí, 5 a 6 años. ¿Usted es de qué universidad? De UNIBE. De UNIBE. Ah, pues usted es riquita, doctora. Bueno. No. Es de alta gama, Nada que ver. Entonces, usted hizo medicina. Sí, medicina 5 años, luego 1 año para poder obtener el exequatur. Es la pasantía. De ley. Después... Ahí van 6. Sí, después 3 años para hacer oftalmología general. Después, ahí van 9. Después hice un entrenamiento en segmento anterior de 6 meses. Y después hice córnea y cirugía refractiva 2 años. Estamos hablando de 12 a 13 años. Me faltó algo ahí. Antes Dilo rápido, le exigían 1 año de cirugía general. Ya no se lo exigen. Aquí no, en el programa. Depende de donde haga oftalmología. En Secanot tengo entendido que hace unos años sí lo exigían, pero no hace falta porque es que oftalmología no se compara con cirugía general. O sea, es microcirugía. Entonces, como que no tiene sentido hacer cirugía general primero, porque son tejidos grandes que se hacen cirugía general. Bien, y en oftalmología es con microscopio, en cirugía general no es así. Sí, se comprende. Bueno, nosotros hemos llegado al final, no sin antes pues recordarle que la doctora Claridania García la encontramos en Sendoe y la encontramos en el Centro de Otorrinolaringología. Ese centro se encuentra en la 27 de febrero y el teléfono es el 688-1764, 809-688-1764. Doctora, agradecerle que haya estado con nosotros. Ha sido un gran placer para nosotros tenerla. Gracias a ustedes. También me pueden encontrar en Instagram como Oftalmología RD, todo junto. O sea, pegadito. Oftalmología RD. RD. Eso es más fácil. Sí, Oftalmología RD. Doctora, tenemos pendiente varios programas con usted. Por así supuesto. Así que si usted va a salir, a la orden. Si usted va a salir del país, tiene que reportarse con nosotros. Señores, muchas gracias. Ha sido todo. No le cambie porque seguimos con Mariotti y compañía. Y seguimos hablando hoy en Mariotti y compañía.